Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este bolsito de tela que puede usarse en dos tamaños. El pequeño para poder llevar pocas cosas y en el caso de que nos entusiasmemos con las ofertas del supermercado, podemos agrandarlo para obtener más espacio para nuestras compras. Si les interesa saber cómo lo hice, los dejo con el tutorial. Como siempre, los moldes los pueden descargar gratis de sabiendocoser.com. Van a cortar el bolso 2 veces en la tela de forro y 2 veces en la tela principal. Y para lo que serían las asas, deben cortar 4 piezas. Ahora sí, vamos a coser. Comenzamos por coser todas las asas. Para eso, doblamos las piezas a la mitad y pasamos una costura recta, siempre rematando bien al empezar y al terminar. Ahora debemos voltear al derecho todas estas piezas. Yo utilicé el pasaelástico de la forma que están viendo en el video. Al principio ayudamos un poquito acomodando la tela para que el proceso sea más fácil y listo. Vamos a planchar todo muy bien, dejando la costura en el centro. Vamos a comenzar con las asas que van en la parte inferior del bolso. Para eso, por el lado del derecho, marcamos la mitad y desde allí 2,5 centímetros a cada lado. La doblamos y cosemos con un pespunte al borde solo esos 5 centímetros que marcamos. Así les debe quedar. Repetimos este proceso con el asa del otro lado. Ahora vamos a coserlas en el bolso. Para esto, desde la parte superior hacia abajo, medí 12 centímetros. Ustedes van a contar con un piquete o marquita en el molde. Y allí coloqué los extremos del asa. Para coserla, marqué 11 centímetros en la parte superior y 9,5 centímetros en la parte inferior. Comienzo a coser y cuando llego a la primer marquita, tomé la precaución de repasar 3 veces esta parte del asa, ya que quiero que quede bien reforzada.
ahí me estoy asegurando de que el asa esté bien derecha. Nunca está de más tomarnos un segundo y medir nuestro trabajo. Repetimos todo lo mismo con el asa del otro lado. Ahora toca colocar las asas superiores. Para eso, marqué 8 centímetros desde la esquinita hacia adentro. Una vez más, ustedes tendrán piquetes en el molde. Y allí las cosí, ubicándolas con la parte que se ve la costura hacia arriba, siempre reforzando con remates. Tengan presente que ustedes cargarán peso después en estas bolsas, por lo tanto, no escatimen en reforzar las costuras para poder andar confiados. Después, enfrentamos los derechos del bolso y cosemos por los laterales y la parte inferior. Deben cuidar de que en los laterales le coincidan las cintas de las asas. Para coser las esquinas inferiores, acomodamos bien las telas coincidiendo y abriendo las costuras como ahí les muestro, y ahora sí pasamos a coser. Para el forro debemos hacer exactamente lo mismo, pero tendremos la precaución de dejar una abertura en uno de sus laterales para luego poder dar vuelta a nuestro bolso por ahí.
asentar todas las costuras abriéndolas con la plancha para luego seguir con lo que sería el forrado del bolso. Giramos el forro hacia el derecho y lo introducimos dentro del bolso de manera que me quede derecho con derecho. Vamos a ir acomodando todo muy bien, incluso las asas. Hacemos coincidir las costuras laterales y pasamos una costura por todo el derredor del borde superior. Ahora, con mucho cuidado y paciencia, daremos vuelta al bolso por la abertura que habíamos dejado en el forro. Para cerrar la abertura, tienen la opción de coserla a mano o como yo, que lo haré a máquina. Para esto cambiaré a hilo negro y voy a pasar una costura bien al borde. Acomodo todo el forro dentro del bolso, reviso bien que haya quedado todo bien cosido. Si quedan hilachas, las recorto. Y por último, lo que voy a hacer es pasar un pespunte a pie de máquina por todo el borde. Una vez más, voy a aprovechar para reforzar bien las costuras cuando paso por sobre las asas. Terminado. Solo nos resta planchar todo muy bien y a lucir el bolsito. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Suscríbanse si aún no lo han hecho y muchas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima semana.